Hola, hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos al Mita Show. Hoy vamos a hablar un poquito más personal de una experiencia que yo he vivido y voy a hablar acerca de la insuficiencia renal. Voy a hablar acerca de, como paciente renal, qué es una insuficiencia renal, cómo se lleva la diálisis y las otras maneras en que se puede sustituir la función del riñón. Una insuficiencia renal es como tal lo dice la palabra, es insuficiente el trabajo que ya hace el riñón por sí solo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Yo soy Olmita Show, yo soy Olmita Guitar, transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, México. Y esto es Olmita Show. Así que vamos hoy a tratar acerca de la enfermedad renal. Un, una parte de nuestro cuerpo, del riñón, muy importante, es parte fundamental en el funcionamiento del cuerpo. Recordemos que el riñón es un órgano que nos sirve como filtro de nuestro cuerpo. ¿Sí? La mayor parte de la sangre ahí pasa por el riñón para poder sacar las toxinas de nuestro cuerpo. ¿Y cómo se meten estas toxinas? Pues bueno, a través de la alimentación, que es lo primordial, que todo lo que nosotros pues introducimos, ahora sí, metemos por nuestra boca los alimentos, eso también producen algunas toxinas. Eh, Cuando hay un mal funcionamiento en el riñón, se hacen estas por etapas. A cuando llegamos a la etapa 5 es cuando el médico, en este caso el especialista, que es un nefrólogo, nos dice que debemos de tomar ya un tratamiento de sustitución para ayudar al riñón, porque ya entonces en etapa 5 el riñón ya lleva un porcentaje que ya no está funcionando igual. Entonces, el nefrólogo, según las características del paciente, recomienda ya sea la diálisis peritoneal o ya sea la hemodiálisis. La diálisis peritoneal, esta va conectada, es una, pues literal es una cirugía que te hacen en el abdomen, ¿sí? Y este es como una manguerita que va conectada del riñón hacia afuera. Afuera hay dejan como un catéter y ese catéter se va a conectar a bolsas, se le llaman bolsas de diálisis. Se inicia primero, los inicios de la diálisis se inician por colores. Primero se inicia con la bolsa amarilla, luego con la bolsa verde y luego con la bolsa roja. Todas tienen un porcentaje de diálisis, dependiendo. La amarilla es cuando el riñón, ya en etapa 5, tiene un porcentaje que todavía el riñón es salvable. Muchas personas dicen que cuando a alguien lo dializan, esta ya está condenada a morir. No, no es cierto. De verdad, es un mito muy grande que digamos que las personas que tenemos un tratamiento sustitutivo, en el caso de diálisis y hemodiálisis, estamos condenadas a muerte en el instante o en poco tiempo. Es lógicamente, pues somos como cualquier persona. Tenemos también nuestro momento y nuestro final, pero no es a causa del tratamiento de diálisis y de hemodiálisis. Ciertamente tenemos una alimentación muy estricta, sí, pero tampoco no dejamos de comer. Tenemos que tomar alimentos que puedan suplir nuestro cuerpo,
¿sí? A través de la baja de fósforo y de potasio, que son las principales toxinas que pudiera afectarnos a nosotros dentro del tratamiento de diálisis. Entonces, es mentira esto, que cuando te ponen un tratamiento de diálisis estás condenado a morirte. Dice mucha gente, no, es que si te ponen la diálisis te mueres al año o dentro de unos meses ya te vas a morir. No, no es cierto. Todo depende de la alimentación y el cuidado. Ciertamente cuando alguien recibe un tratamiento de diálisis tiene que tener cuidados, sobre todo de higiene. Tiene que estar en lugares totalmente limpios y cuando se hace el tratamiento se tiene que estar constantemente lavando las manos. En los centros de salud, en los hospitales, en las clínicas particulares, enseñan el método para lavarte las manos. Son pasos importantes porque una pequeña infección dentro del catéter pues, de cierta manera es muy mortal para el paciente porque puede causar una peritonitis. La peritonitis causa mucho dolor y también se nota en el color de la bolsa de diálisis. Nosotros les llamamos fibrinas. Las fibrinas son aquellas alimentos o podríamos decirle toxinas que pasan directamente del ducto de la diálisis a la bolsa. Estos son como, hagan de cuenta que son como venitas pequeñitas que se ven en la bolsa. Esas fibrinas, cuando hay muchas en el cuerpo, llegan a tapar el catéter. Entonces, es ahí donde uno puede estar en el peligro de poder infectarse con una peritonitis. Hay personas, es un mito también lo que yo les estoy diciendo de que mucha gente cree que cuando uno se dializa está condenado a meses o semanas o hasta un año de morir. No, yo llevo 4 años en diálisis peritoneal. Yo tengo un catéter conectado del riñón y sale en mi estómago y sale el catéter. Yo uso bolsas verdes porque ya las amarillas pues ya no sacan mucho líquido. Entonces, conforme el tratamiento, van colocando los colores, porque es importante que cuidemos ese riñón. Ciertamente, el tratamiento de diálisis y hemodiálisis, que son sustitutivos para poder ayudar al riñón a trabajar, ciertamente nos ayudan y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la alimentación y en la higiene. Pero por eso es importante cuidar los riñones. Mucha gente cree y a veces a veces nuestra cultura de estar tomando constantemente refrescos. Siempre lo hemos dicho. Y en una plática en el seguro donde a mí me atienden, nos han dicho que el veneno más grande del mexicano, sobre todo, es el refresco. Y sí, ciertamente. Mucha gente, y ustedes no me van a dejar mentir, mucha gente agarra y se sirve la Coca-Cola y le pone agua. Y con eso, para ellos es suficiente el poder bajar supuestamente el nivel de azúcar que pudieran introducirle en el refresco. Eso es mentira, señores. Es el error más grande que pudieran hacer y el tomar refrescos, tomar bebidas que tienen sobre todo mucha cantidad de azúcar, es lo que principalmente daña a los riñones. También las personas que no toman mucha agua, hay mucha gente, y yo he conocido gente que no le gusta el agua, pero por favor, tomen agua, tomen suficiente agua. El riñón necesita mucha agua para poder trabajar y para poder evitar este tipo de tratamientos sustitutivos. Aparte de eso, los alimentos que consumamos que no sean altos en sodio. Desafortunadamente, principalmente cuando tenemos una falla renal, lo primero que nos falla es la presión alta. Y la presión alta, pues, afecta directamente al riñón y a nuestro corazón. El corazón se va debilitando. Entonces, el riñón es uno de los primordiales órganos
que como les dije al principio, es como un colador que va y ayuda a poder quitar las toxinas de la sangre para poder evitar todo este tipo de tratamientos sustitutivos. Saludos, saludos a toda la gente que se está conectando. Bienvenidos, esto es Olmita Show. Bienvenidos, bienvenidos. Así es, debemos de primordial. Yo les estoy hablando de experiencia sobre pacientes como paciente renal. No es fácil el poder vivir con un tratamiento sustitutivo, pero sí es importante que ustedes sepan que si en algún momento ustedes a ir al médico les dicen que necesitan un tratamiento sustitutivo, como la diálisis y la hemodiálisis, por favor no las rechacen. Es una manera, un tratamiento, como le dije, sustitutivo, que nos va a ayudar al trabajo del riñón. Y es importante que ese tratamiento ayude al riñón, porque al no tener ese tratamiento, por eso empiezan las retenciones de líquido, empiezan a hincharse los pies, empiezan a hincharse a las manos, incluso toda esta agua va subiendo desde los pies hasta la cabeza. Y cuando llega a los pulmones y se llenan los pulmones de agua, a veces es muy difícil que la diálisis o hasta una hemodiálisis puedan poder sacar ese líquido en el agua, ese líquido, perdón, del cuerpo. Entonces, por eso es importante que al tomar un tratamiento, cuando ya estamos en nivel 5, por decirlo así, dentro de la insuficiencia renal, podamos tomar estos tratamientos. Yo les estoy hablando como paciente y realmente mucha gente que está a punto de entrar a este tratamiento me han preguntado, ¿y no te da miedo? Y no, sinceramente médicamente es un tratamiento que nos ha ayudado. Hay pacientes que tienen aproximadamente más de 10 años con el tratamiento de diálisis, tienen un cuidado pues especial, sobre todo en la alimentación. Les digo, en cuanto a la alimentación, nos cuidamos mucho de consumir alimentos que estén bajos en sal, sobre todo eso, el sodio, la sal. La sal afecta directamente a la presión alta. Cuando hay una falla renal y está la presión alta, entonces suele empezarnos a hinchar, a llenarnos de agua. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que ir al médico porque cuando ya hay demasiada agua, ya las bolsas ya no sacan el líquido suficiente para que uno pueda pues trabajar ese riñón. Entonces, si uno permite que se llene uno de agua, pues lógicamente el agua puede subir a los pulmones y entonces podemos sufrir de ahogarnos o hasta la misma cantidad de agua exagerada que hay en el cuerpo hace que el corazón se paralice. Entonces, se tienen muchos cuidados, sí, ciertamente, sí se tienen muchos cuidados, pero hoy en día la ciencia ha avanzado, hay tratamientos también a través de naturistas, claro, siempre y cuando bajo la supervisión de un médico. Cuando estamos con una falla renal, no podemos tomar cualquier medicamento, sobre todo los medicamentos como el naproxeno, como diclofenaco, que son medicamentos para desinflamar. Estos deben de ser recetados por el médico nefrólogo, porque estos medicamentos, en vez de ayudar cuando hay una falla renal, pueden agravarnos más la enfermedad renal por la cantidad de sales y porque puede inflamar más el riñón. Entonces es importante que no nos autorrecetemos, ¿sí? Si aún estando sin esta enfermedad, a veces es un peligro cuando nos autorrecetamos,
Si tenemos una gripa, ya vamos y corremos y compramos una pastilla. No. Si ustedes no lo sabían, cuando nos autorrecetamos, ese medicamento que también estamos tomando tienen una gran cantidad de sales. Entonces, cuando estamos tomando esas grandes cantidades de sales, todos esos medicamentos van directamente al riñón y también eso le afecta al riñón. Por eso no se automediquen. Cuando tengan alguna enfermedad, acudan al médico para que ellos les puedan recetar. Eh, entonces, hay, por ejemplo, medicamentos, sobre todo medicamentos de la circulación, que dicen que son para aguar la sangre. Cuando la sangre es muy espesa, hay que también tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos también en cuanto a si tenemos problemas renales. Ya tenemos problemas con el riñón, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque al diluir la sangre, también eso aumenta el agua dentro del cuerpo y también eso le causa que el riñón esté trabajando doble. Entonces, eso también nos afecta para que el riñón pueda trabajar adecuadamente. Ahora, ya hablamos del tratamiento de diálisis. El tratamiento de diálisis es un tratamiento menos agresivo. Ciertamente hay, se le llaman diálisis manuales. Las diálisis manuales se hacen cada 6 horas. Normalmente yo antes cuando me las hacía eran a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Eran una bolsa de diálisis, hagan en cuenta. Me conectaba a las 6 de la mañana, me sacaba el agua que tenía del día siguiente, del día anterior, me sacaba esa agua sucia, literal, es un agua sucia. ¿Por qué? Porque acuérdense que está limpiando el riñón esa agua de diálisis. Y después me metía una bolsa para donde se le mete ese líquido limpio para que eso ayude al riñón a sacar todas las toxinas. Y de ahí a las 6 de la mañana me iba a las 12 del día y hacía el mismo procedimiento a las 12 del día, el mismo procedimiento a las 6 de la tarde y el mismo procedimiento a las 10 de la noche. Todo va cambiando dependiendo de, del tratamiento sustitutivo. Dependiendo del trabajo que tenga el riñón del paciente, es que se hacen los recambios. Hay personas que nada más hacen 3 recambios al día, hay personas que nada más hacen 2 recambios al día, pero todo depende del funcionamiento del riñón y de cómo esté respondiendo. Si la diálisis se quita, sí, la diálisis en su momento puede ser quitada. Todo depende del trabajo que haga uno como paciente, de la buena alimentación, del tratamiento adecuado. Sí, se llega a quitar la diálisis y el riñón puede volver a trabajar como normalmente. Claro, se tiene que tener más cuidado. El otro tratamiento sustitutivo se llama la hemodiálisis. La hemodiálisis se pone como un cateter, se pone aquí en el cuello, hay otros que se ponen en el brazo y sí, si no es en el cuello es en el brazo, pero esos tienen más cuidado, no se los pueden mojar, son más fáciles de poderse infectar, tienen que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento llega dependiendo igual de la evolución del riñón del paciente de hemodiálisis. A veces llegan personas 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de la cantidad de toxinas y de la cantidad de agua que necesiten sacar del cuerpo del paciente. Llegan a tratamiento, se conectan en una máquina grande y esa máquina lo que va a hacer es sacar la sangre, limpiar la sangre por medio de esa máquina y volverla a meter. Muchos pacientes de hemodiálisis al salir pues salen muy débiles. Entonces, imagínense, es que como quedarse, es aproximadamente 3 horas que están ahí conectados a esa máquina para poder limpiar la sangre de toxinas. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la diálisis o el catéter de diálisis no le funciona. Yo he conocido pacientes
que por más intentos que hacen para ponerles el catéter peritoneal, no les funciona. Y simplemente los mandan directamente a hemodiálisis, porque es el único tratamiento sustitutivo que les puede ayudar en el funcionamiento de su riñón. Entonces, por eso recalco la importancia que tiene nuestro riñón. Mucha gente a veces no cree, o a veces no nos ponemos a pensar que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función en específico. Cuando un órgano de nuestro cuerpo llega a funcionar, deja de funcionar, los demás órganos también dejan de funcionar igual, ¿sí? Cuando nuestro riñón falla, falla también el corazón, falla inclusive nuestra hemoglobina, que es lo que normalmente falla más en un paciente renal. La hemoglobina tiene que ver con la anemia, con la sangre. Eh, Cuando un paciente renal no está bien cuidado, normalmente lo que le falla es la hemoglobina. ¿Qué puede hacer las hemoglobinas bajas? Pues pueden causar hasta desmayos en los pacientes. Puedes estar normalmente, te mareas y te desmayas. Me pasó una vez, a causa de una gripe, de una tos, yo me mareé, me senté a la orilla de la cama y me fui de boca porque me desmayé literalmente. Desafortunadamente, los pacientes que tenemos problemas renales tenemos bajas defensas, ¿sí? No todos los pacientes tienen así bajas las defensas, todo depende de, pero desafortunadamente en mi caso yo sí sufro mucho de hemoglobinas bajas. Yo sí tengo muchos niveles de hemoglobina baja. Ya me han transfundido tres unidades de sangre porque he llegado hasta en 5. Ya cuando estamos en nivel 5 hemoglobina es porque estamos muy anémicos. Hay personas que, pues bueno, esto es a causa también del riñón. Cuando el riñón ya tiene una falla, entonces también empieza a fallar los glóbulos rojos y empezamos a tener fallas dentro de la hemoglobina y tenemos, empezamos a tener anemias. Bueno, en cuanto a la hemodiálisis, les comentaba, bueno, la hemodiálisis es uno de los últimos tratamientos que te ofrecen los médicos. Puedes regresar de hemodiálisis a diálisis. Todo depende, todo depende. Hay gente que ha regresado de la hemodiálisis a la diálisis porque es un tratamiento menos agresivo. Entonces, literalmente, pues la hemodiálisis es como yo les explicaba, se conectan a una máquina grandota y ahí te lavan la sangre, te sacan la sangre, esa máquina saca la sangre de tu cuerpo y empieza a lavarla para sacar las toxinas y al mismo tiempo saca el agua que está sobrando en el cuerpo. Por eso, cuando ya la diálisis ya empieza a fallar, te pasan a hemodiálisis. Cuando ya la hemodiálisis ya no funciona es porque el paciente renal pues ya está muy grave. Ya su riñón perdió totalmente el funcionamiento y pues entonces, pues ahora sí, solamente, ahora sí que solamente esperando algún tratamiento. Bueno, el otro tratamiento que podemos tener con los que tenemos problemas en los riñones es la donación de órganos. En la donación de órganos también lo podemos hacer a través de algún familiar, pero siempre y cuando tener en cuenta de que ese familiar, al donar, también en algún momento ese paciente va a necesitar una diálisis o una hemodiálisis según el cuidado que tenga. ¿Podemos vivir con un riñón? Sí, podemos vivir con un riñón, pero tiene que ser con un riñón sano, o sea, tiene que tener muchos cuidados. ¿Por qué? Porque si no, ese paciente, imagínense, ese paciente que donó un riñón, si no se cuida, pues también va a tener que acudir
a una diálisis o a una hemodiálisis. Entonces, esto es el otro método para poder sustituir el riñón enfermo. Pero al tener una donación de órgano, no nos garantiza que estemos sanos 100%, no. Ese riñón hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque ese riñón que a nosotros nos donaron, también en algún momento, si no le damos el cuidado adecuado, puede volver a fallar. Entonces, imagínense, es volver a operar y cuando ya no funciona ese órgano, vuelven otra vez a abrir y sacan ese riñón y vuelven otra vez a ponernos diálisis o la hemodiálisis, según. Entonces, es importante que ustedes sepan este cuidado tan importante del riñón. Ya hablamos de la diálisis así en corto, de la diálisis, de la hemodiálisis y de la donación de órganos. Por eso es tan importante para nosotros como pacientes crónicos, ya sea que haya problemas en el corazón, en las córneas, que son uno de los principales órganos donantes, es importante que nosotros también tengamos esa cultura de donación. ¿Por qué? Porque podemos salvarle la vida a alguien más. Es a veces muy difícil hablar este tipo de temas, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, es que cómo te voy a donar, ¿no? Si al final de todo, ¿qué tal? Y si al llegar al cielo o a donde sea, pues voy a llegar sin mi riñón, voy a llegar sin mi... No, 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 no. Eso no sucede. Yo creo que la cultura de la donación debe de ser importante para todos, porque en algún momento alguien va a necesitar algo de nuestro cuerpo para poderle salvar la vida. Muchas personas están en espera. Son miles de personas esperando sobre todo un riñón. Estamos en una lista a nivel nacional. Bueno. Mira. Hey, bien, Héctor. Dice, yo estoy registrado como donante en mi licencia de manejo. Bravo, bravo y gracias. Gracias por eso. Es de valientes ser parte de donaciones voluntarias. Pero créanme que esas donaciones, el día que nosotros faltemos y si estamos sanos y si nos cuidamos, van a salvar vida. Yo creo que es reconfortante el saber que después de morir, si estamos sanos, nuestros órganos puedan servir para darle vida a alguien más. Es, es como que también muy difícil, un tema muy difícil para muchas personas el poder registrarse en las donaciones de órganos, pero estando ya de este lado, creo que es importante porque a nivel nacional estamos en espera de un riñón que pueda ser compatible con nuestro cuerpo para darnos mejor función. ¿Qué sucede con esto? Bueno, la diálisis nos limita un poco, sí nos limita un poco. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya, por ejemplo, ya nosotros no podemos hacer. Hay personas que, por ejemplo, ya en el trabajo, pues ya no funcionan igual en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas complicaciones. Es lo que yo les decía, por ejemplo, la hemoglobina. Pacientes renales que tienen este problema de hemoglobina están siempre débiles, están con mareos, entonces el trabajar laboralmente en una oficina o en algún negocio con estos síntomas, la verdad que es muy duro. Yo dejé de trabajar aproximadamente 2 años cuando yo entré con este tratamiento de diálisis, dejé de trabajar 2 años. Apenas ahorita volví otra vez y reintegrarme laboralmente. Sí me cuesta un poco de trabajo porque a veces el cansancio, sí nos cansamos, realmente sí. Pero sí podemos
ser útiles. Hay personas que cuando tienen la diálisis, ellos piensan que por tener diálisis ellos ya no sirven de nada, se mantienen en su casa, encerraditos, y no. Nosotros tenemos que hacer actividades, tenemos inclusive que pues hacer alguna actividad, este, ¿cómo se dice? Deportiva, si se puede, claro, sin muchos esfuerzos, porque el catéter hay que cuidar. No podemos levantar cosas muy pesadas porque corremos el riesgo de que el catéter se mueva. Y cuando el catéter peritoneal se mueve, se puede tapar, y ya no sale bien el agua del cuerpo, y entonces empezamos a llenarnos de agua y ahí empiezan las complicaciones. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con el cuidado de nuestro catéter, incluso hasta para poder hacer actividades laborales. Cuando tenemos diálisis peritoneal manual es un poco más difícil, porque como ya les expliqué, los recambios son cada 6 horas. Entonces, como los recambios tienen que ser en un lugar cerrado, lejos de polvo, lejos de corrientes de aire, pues lógicamente eso no permite el poder salir a una actividad laboral. ¿Por qué? Porque el lugar tiene que estar demasiado higiénico. Cuando se tiene también esos son manuales. Ahora, ahorita están haciendo otra modalidad, que es una modalidad de diálisis por máquina. La diálisis por máquina te conectas en la noche. Por ejemplo, yo me conecto a las 9 de la noche y a las 6:30 o 6:50 de la mañana, esa máquina ya tiene que parar por sí sola. O sea, yo puedo dormir con esa máquina trabajando, yo le pongo 2 bolsas grandes y la máquina hace toda la función. Meter agua, sacar agua, reposarla, sacar el agua, meter el agua, y cuando llega a las 6:50, pues yo ya no tengo agua porque ya la máquina hizo toda la función. Esta es la máquina de diálisis. ¿Sí la ven? Ahí está. Esta es la máquina de diálisis. Ahí está. Esa es la máquina con que yo me conecto todos los días. Esta máquina, la ventaja de esta máquina es que a nosotros los pacientes renales nos permite poder hacer nuestras actividades en la mañana sin la preocupación de los recambios. Aparte de que nos ayuda a que haya menos infecciones porque no estamos tocando las 4 veces al día el catéter, sino solamente una vez al día los tocamos cuando nos vamos a conectar con la máquina. La máquina normalmente trabaja 9 horas y estas máquinas vienen programadas de las empresas donde las contratan. En este caso son máquinas Baxter. Baxter, según el tratamiento del paciente, las programa y es cuando se las envía al seguro y el seguro ya te las da programadas. Por ejemplo, en mi caso, mi programación está para que yo me quede vacío, va en vacío todo el día. ¿Qué quiere decir en vacío? Que yo ya no tenga agua en la cavidad. Hay muchos pacientes que dependiendo de si les deja agua en la máquina, entonces ellos andan con agua toda la mañana, pero en la noche como hacen sus recambios, se sacan esa agua y se les cambia el agua. Es una ventaja el poder andar sin agua, porque realmente sí, recuerdo que cuando yo empecé, la enfermera o la doctora me decía que cuando yo saliera o cuando fuera yo a las citas médicas, yo tenía que estar en vacío. ¿Por qué? Porque si yo tenía algún accidente o me caía, así podía evitar a que mi catéter, pues de cierta manera no se estropeara, o también pudiéramos, pues literal, sufrir al caer con agua. Es como cargar un globo con agua. El globo con agua, si tú lo avientas con el suelo, ¿qué hace? Revienta. Y literalmente es así. Nosotros somos como un globito con agua. Entonces, al caer podemos reventar y podemos también ocasionar que en nuestro cuerpo pueda haber una hernia. Cuando hay una hernia, también nos tenemos que cuidar de las hernias. No puede haber hernias en nuestra cavidad donde está el catéter porque también hace que el catéter se tape.
y pues eso es mucho grave para nosotros. Entonces, la importancia de que nosotros, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Mita Show. Hablándoles acerca de la experiencia como paciente renal. Yo aquí voy a tener una persona especial que me atiende a mí, me atiende, él está en el área de diálisis y él me atiende mes con mes. ¿Qué te revisan mes con mes? Te revisan los niveles de agua, cuánto está saliendo de agua diario y tienes que hacer el conteo. Dependiendo del conteo, es la cantidad de agua que vas a tomar. Yo, por ejemplo, ahorita, según lo que está saliendo de la máquina, yo solamente diario puedo ingerir de 500 a 600 mililitros de agua. Eso contando entre agua y alimentos. ¿Por qué? Porque las frutas y las verduras también tienen agua y se convierten en agua automáticamente de ser ingeridos. Entonces todo eso se tiene que contabilizar. No nos podemos pasar de la cantidad que estamos ingiriendo, porque entonces eso empezamos a hinchar. Entonces yo, por ejemplo, tengo que tomar solamente de 500 a 600 mililitros, incluyendo mis comidas, mis 3 comidas al día. Que les soy sincera, a veces no hago las 3 comidas, a veces nada más hago 2, pero sí debería de comer las 3 comidas. Este, qué más les puedo contar acerca de la diálisis, de la hemodiálisis? Bueno, ya les conté de que son tratamientos sustitutivos. Vale la pena, de verdad, vale la pena que podamos tomar esos tratamientos sustitutivos cuando ya llegamos a etapa 5. Acuérdense que el riñón cuando empieza a fallar va por etapa del 1 al 5. Normalmente cuando llega a la etapa 5 es cuando ya se necesita un tratamiento sustitutivo. Ya depende de la diálisis o de la hemodiálisis. Eso lo decide el nefrólogo conforme a los niveles de creatinina y a los niveles también de hemoglobina, que son los que normalmente mes con mes nos van checando para saber si la diálisis realmente está funcionando. Bueno, ya hablamos un poco de qué es lo que nos orilla a estas enfermedades crónicas, pues sobre todo la mala alimentación. La mala alimentación. Y otra, pues bueno, también las enfermedades. ¿De qué grado es el riesgo de una infección en el proceso de la diálisis? No, es que cuando uno está en el proceso de diálisis y hay una infección que ya es una infección peritoneal, es muy grave. Es muy grave porque el catéter se tapa, literal. Una peritonitis lo que hace es tapar el catéter y automáticamente al taparse el catéter, si por medio, a nosotros nos dan un medicamento, que ese medicamento es el que destapa la manguera de diálisis. Cuando ese medicamento no destapa la manguera de diálisis para que entre y salga el líquido de las bolsas, lo que hacen es volver a operar. Tenemos 3 oportunidades en cavidad, en el estómago. Por ejemplo, la mía está del lado derecho, casi pegada al ombligo, es mi primera cavidad. Si en un momento dado el catéter se me mueve o el catéter se me tapa, yo tengo la oportunidad del lado izquierdo, que me coloquen otro catéter. Si en caso de que ese catéter no funcione en el lado izquierdo, es en medio. Nada más son 3 oportunidades en cavidades que nos dan en diálisis peritoneal. Bueno, eso es lo que a nosotros nos han explicado. Pero sí, nosotros no podemos tener infecciones de nada, ni infecciones de gripa. Por eso nos dicen que es muy importante que nosotros nos cuidemos, porque los pacientes
En diálisis o hemodiálisis, cuando tienes una gripa, pues es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando tienes gripa y al estar tosiendo constantemente, esos movimientos de tos pueden mover el catéter peritoneal. Y si el catéter se mueve, hubo problema. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma función. El, el catéter que yo tengo tiene como una llavecita en la punta, una rosquita, que esa rosquita es literal como una llave, la abro y la cierro. Ese tiene que ser cambiado cada 6 meses. ¿Por qué? Porque es cuando una llave tú la estás abriendo y cerrando. Con el tiempo, eso se llega a barrer. Entonces, por eso hay que cambiarla cada 6 meses. ¿Por qué? Porque eso se llega a barrer. Cuando esa llavecita ya no cierra, ya no para el paso del agua, también puede causarnos una infección peritoneal. Entonces, por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado con ese catéter en el caso del catéter peritoneal. No podemos tener infecciones, por ejemplo, en heridas. ¿Por qué? Porque a veces si no tenemos el cuidado, esas infecciones que hay en las heridas pueden pasarse al catéter y eso también infecta al catéter. No podemos tener ni infecciones vaginales, no podemos tener infecciones urinarias, no podemos tener ninguna clase de infecciones en el cuerpo porque todo afecta directamente al catéter. Tenemos que tener un cuidado, pero súper, súper, súper cuidado, sobre todo en eso, para evitar las infecciones en el catéter. Quisiera enseñarles el catéter, pero ahorita lo tengo escondido. El catéter nosotros lo guardamos, es una manguerita y esa manguerita, si la soltamos de un cintillo, pues ahí queda colgando. Eso no puede estar colgando porque puede causar también infecciones, no puede estar pegada a los genitales porque puede causar una infección. Tiene que estar ese catéter tiene que estar guardado, se guarda en un cintillo. Yo compro para más cómodo porque aquí en Tabasco pues hace mucho calor, entonces sudamos mucho. También tenemos que tener cuidado con el sudor para que el catéter no se infecte con el sudor. Entonces, como lo que tenemos que evitar es sudar, yo lo que hago es comprar las ombligueritas que les ponen a los bebés cuando recién nacidos, que le ponen de telita, esos yo los compro y les hago un huequito, los costuro como si fuera un ojal de un botón y ahí meto el catéter, me lo amarro arriba de abajo de mis senos, ahí pongo ese ombliguerito y ahí escondo el catéter para que no se mueva y para que esté protegido de cierta manera. Hay muchas cuestiones, de verdad, les vuelvo a hacer hincapié, cuiden su riñón, cuídenlo. No les estoy diciendo que bueno, al estar en este tratamiento ya se van a morir, no, olvídense de eso, no, no se van a morir, pero es un tratamiento que como ustedes escuchan, tienen muchos cuidados, tienen muchas complicaciones, y sobre todo tienes que tener a una persona que esté ahí. Nosotros cuando entramos que sí, 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 yo sé que sí, que hace mal también que se salten las comidas, sí. Es lo que, es lo que yo lucho mucho, sí. A veces nos ocupamos de tanto tiempo que no comemos bien, pero sí, estoy así como que desayunando, comiendo, cenando y estoy tratando de comer entre comidas así como que una frutita y así. ¿Me ha ayudado mucho? Sí, me ha ayudado mucho porque ya no siento tanta debilidad, ya no, ya no me mareo tanto. Anteriormente sí, porque llevaba yo una super dieta, súper, súper, súper estricta. Y lo que hacía era que se me bajaba la presión, me mareaba, me desmayaba,
y pues no tenía yo ganas de nada. Ahorita ya no, ahorita trato de comer un poquito más, trato de llevar sobre todo frutas, verduras, proteínas, aunque las proteínas pues tienen que ser en una cantidad muy chiquita, porque primordialmente esas son las que nos llenan de toxinas, ¿sí? Desafortunadamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con carne, ahorita pues no es tan sana como antes, ahorita pues, ya desafortunadamente, y les digo así porque yo lo veía, o sea, yo lo veía al ganado, le meten sustancias para que engorde, le dan alimento para que engorde, entonces esa carne como que ya deja de ser un poco muy, pues más bien deja de ser es sana porque pues ya les inyectan hasta proteínas para que ese ganado engorde. Entonces ya no es muy sano tampoco para nosotros y eso es lo que a nosotros también nos afecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este, ¿qué otra cosa les puedo comentar? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten, si tienen alguna duda también, trataremos de resolver esas dudas y esas preguntas que ustedes tengan acerca de la insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de la diálisis, de la hemodiálisis y también de la donación de órganos, que es otro tratamiento que ayuda también a nuestro riñón cuando ya está enfermo. Recordamos que cuando llega etapa 5, pues ya tenemos que acudir con estos tratamientos. Es importante de verdad que los cuidemos. Cuidemos mucho nuestro riñón. Bajémosle a la sal, ¿sí? Hay sales que, por ejemplo, no son tan dañinas. Hay una sal que se llama sal rosa y sal del Himalaya. Son caras, sí, literalmente son caras, sí, pero son un poquito más sanas. Hay que moderarse en la cantidad de sal. Es importante que también moderemos la cantidad de sal. Por eso en las etiquetas de los productos nos dicen cuando hay un exceso de sodio. El sodio a eso se refiere, a la cantidad de sal. Ustedes saben que todo lo industrializado actualmente tiene que tener sal para que se pueda conservar. Entonces, pues hay que cuidarse en cuanto a eso. Lo mismo que el azúcar. Exactamente no sé en cuánto debe de estar la creatinina, pero creo que en menos de 100, algo así. Exactamente no sé la creatinina cuánto tiene que estar. Ya les voy a buscar mis análisis. Es que de verdad en mis análisis viene la cantidad del tope de la creatinina y de la urea. También la urea es importante. La urea y la creatinina en pacientes de diálisis. ¿Saben qué sucede cuando la urea se dispara en un paciente de diálisis? Pueden llegar a perder la razón, pierden la memoria, sí, literalmente, pierden la memoria, pierden la noción del tiempo cuando hay la urea muy, muy, muy alta. Les digo como experiencia porque mi papá también estuvo en sustitución de diálisis y a él se le subía muchísimo, muchísimo la urea. Y entonces llegaba el momento en que empezaba él a repetir, a repetir, a repetir, a repetir las cosas. No sabía la noción del tiempo, no sabía qué era. Inclusive yo creo que no llegó el momento en que no sabía ni quién era. Entonces, eso es uno de los peligros de tener la urea muy, muy, muy alta cuando ya estás en paciente renal. Incluso la que es creatinina y urea, son los niveles que más te checa el nefrólogo. El fósforo, el fósforo también, el potasio, el calcio. Nosotros cuando ya estamos en, como problema crónico, empieza también a fallarnos lo que es el calcio de los huesos.
empieza a disminuir el calcio de los huesos. Por eso como tratamiento, como pacientes renales tenemos que estar tomando constantemente calcio, nos dan calcio, tanto para la sangre como para los huesos y también ácido fólico para poder ayudarnos en el fortalecimiento de los huesos. Porque es muy fácil que un paciente renal pueda, al sufrir una caída o una ruptura muy grande de los huesos. Se descalcifican muy rápido los huesos cuando ya hay un problema renal. Dice, una creatinina de 3.5 da para ser paciente renal nivel 3. Puede ser que sí, pero pues depende también de los síntomas que tengas. Puede ser que el nivel de creatinina esté alto, pero puedes, cuando no eres en sí, no eres candidato a una insuficiencia renal, en cierto nivel pueden ser otras cosas. Por eso también hay que estar al pendiente de los síntomas que uno tiene. Yo se los digo así porque a veces uno no toma en cuenta los pequeños síntomas o las pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando uno va al baño y en el pipí, perdón que se los diga así, en la orina, sale espumosa o puede haber una infección o puede ya haber un problema renal. Entonces hay que acudir a un médico porque puede hacer que haya una infección urinaria o ya haya una problema renal porque pasan directamente ya las proteínas. Ya las proteínas ya las estamos desechando directamente y se manifiestan a través de la orina, a través de espuma. Tiene que estar muy espumoso. El color de la orina también tiene que ver. El color de la orina normalmente es así como un amarillito, pero no tan fuerte, eso es un amarillito leve. Cuando es así una orina blanca, escuchaba yo un médico que decía que tampoco no es normal que la orina esté blanca totalmente. Sí tiene que tener un colorcito. Y ahora, cuando ya la orina es muy amarilla, ya así tirando como a café, entonces ya hay un problema renal o hay una fuerte infección urinaria que también es necesario que acudamos al médico. Cuando hay un problema renal empieza a haber problemas de la presión, se nos sube mucho la presión constantemente. A mí, en mi caso, muchas personas pues, se les manifiesta su alta depresión y de diferente manera. Yo en mi caso, cuando se me sube la presión, me da vómito y me da muchísimo dolor de cabeza. Entonces, cuando yo tengo vómito y dolor de cabeza es porque yo sé que hay una presión alta, ¿sí? Y cuando eso sucede, puede ser que hay un problema renal y hay que acudir al médico para descartar que no haya un problema renal en esa alza de presión. Hay muchas personas que al no tener el cuidado suficiente pierden hasta la vista. Sí, también cuando hay una enfermedad renal, esta también puede afectar a la vista y hay pacientes que cuando entran ya a tratamiento de diálisis ya están ciegos porque aparte de que, pues bueno, tienen el problema renal, también tienen el problema de diabetes. Entonces, la diabetes al estar combinado con problemas renales puede dejar hasta la persona ciega. Afecta también la vista y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estarse constantemente checando. No les estoy alarmando, pero dicen por ahí que cuando el cuerpo siente algo, es porque nos alerta en algo. Cuando nos sintamos mal, un dolor de cabeza y alguno de los síntomas que yo les estoy diciendo, acudan al médico a descartar algún problema renal. Es mejor, como dicen, prevenir que lamentar. Tomen mucha agua, bájenle a la sal, bájenle al azúcar y bájenle a las cosas enlatadas. En las cosas enlatadas tienen demasiados químicos, demasiada sal, demasiado sodio, demasiado fósforo, que esos son muy difíciles de salir del cuerpo.
Entonces, también hay que cuidarse en cuanto a eso. También por ahí las harinas, perdón, las harinas a nosotros como pacientes renales nos disminuyen mucho las harinas, el pan, las tortillas, porque eso mismo también puede provocar que se tape nuestro catéter y pueda provocar una peritonitis. Pues bueno, chicos, yo creo que hasta ahí dejamos el tema. Prontamente, bueno, no prontamente, la próxima semana, si Dios quiere, les voy a traer una especialista para que les sigan ustedes preguntando y ellos sí les van a resolver al 100% todas las dudas y todas las preguntas que tengan acerca de la función renal. ¿Sale? Recuerden que este es el Mita Show y pues bueno, yo les hablé hoy como paciente renal. Tengo 4 años, con mucho orgullo lo digo, tengo 4 años en diálisis peritoneal. No ha sido fácil, pero tampoco es difícil mientras y tanto nos cuidemos y sobre todo con la ayuda de Dios, que a pesar de todas las cosas que me han pasado durante estos 4 años, Dios, Dios ha tenido cuidado de mí y la verdad que me siento muy contenta. Y espero que Dios me permita el poder, pues cumplir muchos años más. Primeramente Dios, que Él cuide de mí y sobre todo que yo siga teniendo el cuidado con mi catéter peritoneal. Eh, ya vi ya tengo sobrinos nietos que gracias a Dios y a pesar de la diálisis peritoneal, puedo verlos, puedo disfrutarlos y espero en Dios que pronto pueda yo seguir disfrutando. Todavía me faltan mis otros sobrinos, pero ya vi a los hijos de una de mis sobrinas y créanme que eso me da mucha alegría y me da mucho aliento para seguir. Mucha gente que me ve y me dice, les comento que yo soy dializada, siempre me dicen, ¿tú estás dializada? Sí, yo soy dializada. Es que no se te ve que eres dializada. La mayor parte de la gente cree que por ser un paciente dializado, pues te vas a ver todo enfermo, sí tenemos complicaciones, pero pues es que todo depende del cuidado que tengamos. Y a pesar de todo, pues aquí estoy y le doy muchísimas gracias a Dios de que a pesar de los 4 años de diálisis peritoneal, de las dificultades que he pasado como dializada, pues aquí continúo y aquí estoy con muchas ganas de seguir adelante. Estoy ahorita en mucha actividad, sí me canso porque ya no tengo la misma agilidad como antes, estaba yo bien, pero le doy gracias a Dios porque tengo ese ánimo, sobre todo ese ánimo para seguir adelante. Y pues no, pues muchas gracias a toda la gente que se conectó, a toda la gente que se interesó en este tema. Poca gente platicamos de esto, poca gente se atreve a hablar de como paciente renal. Pues yo traté de ser lo más realista posible, lo que se pueda acercar más al realismo sin mentirles, porque yo no puedo como paciente renal decirle mentiras, porque así como estoy, pues así es como estoy viviendo mi diálisis peritoneal. Espero en Dios no poder llegar a un segundo recambio, porque pues es una operación, es como que abrirme parte de mi pancito otra vez, pero espero en Dios no llegar hasta ahí. Y pues bueno, dice un médico que posiblemente después de los 5 años yo tenga que acudir a la hemodiálisis. Espero en Dios que eso no sea, porque sé que hay gente que tiene más de 10 años, o tienen toda su vida en diálisis y no ha llegado la hemodiálisis. Y espero yo ser una de esas personas afortunadas que tenga yo la oportunidad de tener muchos años aún estando en este tratamiento sustitutivo que es la diálisis peritoneal. Así que
Pues bueno, si ustedes quieren alguna pregunta más o tienen alguna duda más, pueden escribirlo aquí en el chat de México Radio Online, dejen sus dudas, dejen sus preguntas, que yo trataré de resolvérselas y la próxima semana, primero Dios, les voy a traer a un especialista que nos va a hablar acerca de esto y pues nos va a hablar un poco más a fondo del tema, con palabras más técnicas, lógicamente, porque él es especialista en esto, pero que nos va a servir muchísimo, nos va a servir muchísimo también. Voy a traer en entrevista a una persona que se dedica a la medicina natural, les voy a compartir algunos tratamientos dependiendo del padecimiento. Ella les va a ir trayendo los tratamientos para que ustedes puedan tomarlo. La verdad que vale la pena. No con ello les estoy diciendo que van a dejar su tratamiento normal, no. Simplemente es una alternativa sin dejar los tratamientos que estemos tomando, este, dependiendo de nuestras enfermedades. Así que más adelante les voy a traer esa entrevista. Es una persona de Estados Unidos, se dedica a esto, a la medicina natural, y nos va a estar hablando acerca de la nutrición y de qué manera nosotros podemos salir adelante y de qué manera nosotros podemos estar más sanos a través de una mejor nutrición. Así que esperamos bajar 10 kilos juntos comiendo. Yo soy Olmita Guitar y estoy transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, y les transmití desde Villahermosa, Tabasco, México. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a través del Facebook Live aquí en México Radio Online. Nos vemos la próxima semana y yo los quiero mucho y échenle muchas ganas, así como yo. Échenle muchas ganas, que todo se puede en la vida. Así que vamos para adelante. No importa lo que venga, pero hay que seguir adelante con la ayuda de Dios. Nos vemos pronto. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye bye. Esto fue Olmita Show.